otro jueves más, pudiendo llegar a los hogares de los hermanos, llegar a, pues a cada familia de Shekinah Obregón, hermanos. Sean todos bienvenidos a través de Facebook en esta transmisión, que pues hoy estamos tratando de hacerlo de una manera diferente, un poco mejor. Amén, aleluya. Y pues saludo a todos los hermanos que se están conectando. También le digo que compartan esta transmisión con alguien que usted conozca, alguien que necesite edificación, alguien que necesite consuelo, una palabra de aliento, de ánimo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, porque hoy nos permite y nos da el privilegio, Dios, de poder estar pues otra vez aquí en Shekinah Obregón, en la casa del Señor, poder compartir la palabra de Dios, el consejo. Amén. Voy a saludar a los hermanos que están conectados: a Francis Fuentes, a Carmen Guerrero, Dora Laura, Ismael, Olivia Escalante, Guadalupe Fuentes, Adelita Mendoza, Tania Molina, a Teresa Espinosa. Amén. Y ojalá que se vayan sumando los demás hermanos, el resto de la iglesia. Todos ya tienen el conocimiento de que los jueves tenemos mensaje de la palabra de Dios en punto de las 7 de la tarde. Amén, aleluya. Qué importante es que hoy pueda conectarse, podamos estar juntos en unidad, en el mismo espíritu. Amén. Bendiciones a Marta, que también se conecta. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, vamos a orar por este tiempo. Vamos a consagrar este momento, amén. Y para poder trasladarnos al mensaje de la palabra de Dios, y así pues poder nosotros alcanzar la gracia, el conocimiento, poder alcanzar de parte del Señor pues lo que nos va a ministrar hoy la palabra de Dios este día. Amén. Hay un tema pues especial. Aleluya. Vamos a orar. Yo te invito a que ores junto conmigo. Pon la mano en tu corazón, inclina tu rostro y unámonos en este mensaje, en esta oración. Padre, te damos gracias en nombre de Jesús. Señor, bendícenos, Dios, guárdanos, derrama tu presencia sobre nuestras vidas, ayúdanos, Señor, y llena este lugar de tu gozo, de tu paz, de tus bendiciones, de tus misericordias. Señor, esta transmisión a través de Facebook, bendícela, Señor, que podamos llegar a los corazones, a los hermanos, que podamos llegar al lugar adecuado a través de tu palabra, Señor. Bendice las redes, Señor, bendice esta transmisión para que no sea estorbada, que no se corte, que no haya ninguna falla, Señor, en el sistema, sino que podamos alcanzar a los corazones, Señor, podamos edificar las almas, Señor, podamos bendecir los hogares. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, por tu hermosa presencia entre nosotros. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, guárdanos, Dios, de todo mal. Límpianos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Derrama tu presencia, Señor, en medio de nosotros. Derrama tu espíritu, Señor, en medio de nosotros, y edifícanos con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Hoy el mensaje de la palabra de Dios, hermano, el mensaje de la palabra de Dios de esta tarde: transformando las casas. Creo que por ahí aparece el título. Amén. Transformando las casas. Aleluya. Entonces, qué importante es que sabemos que estamos resguardados, sabemos que estamos bien. Amén. Está diciendo aquí que no se oye. Al parecer hay un problema en el sonido. Vamos a esperar. Bueno, vamos a esperar que dice aquí, tengo todo el volumen. Ok, si se escucha, muy bien. Muy bien, qué bueno que nos avisan, hermanos, de esto, porque estamos probando un sistema nuevo.
Y pues hoy ven que tengo el micrófono en mano. La intención es que podamos nosotros a través del micrófono pues poder salir un poco más claro, que no se escuche tanto estruendo, amén, y que sea más clara la voz, que podamos llegar a su hogar de una manera claro y limpio el sonido, amén, aleluya. Y pues qué bueno que ahí los hermanos que se siguen conectando, Marlene, Jesús Ricardo, a Marta, a Miguel, Lidia, Joel Molina, bendiciones hermanos y bienvenidos a esta transmisión, amén. Entonces, el mensaje de hoy es transformando las casas. ¿Y por qué estamos pues llevando a cabo este tipo de mensajes? Ya ve que la reunión pasada, la transmisión pasada, hablamos sobre pues el transformar la escena, el que Dios cambia nuestro alrededor, nuestras escenas, donde nosotros actuamos, interactuamos, donde nosotros nos desarrollamos, ¿saben? Pero hoy vamos a hablar de los hogares, porque qué importante es entender que en los hogares, que estamos guardados hoy, que estamos en casa, que estamos a gusto, que estamos en bendición, y pues muchos quizá ya se sienten con cierto desespero, se sienten cansados, no sé, ya les está afectando quizá el estar tanto tiempo dentro de los hogares, de las casas, pues amén. Pero yo digo que, y la palabra de Dios me enseña que no debe de ser así, no debiéramos nosotros de tener esa sensación, ese sentir, pues de que pues es una carga o es ¿cómo le podría decir? Un castigo el tener que estar dentro de los hogares. Hay muchas cosas que podamos hacer y que Dios, hermano, quiere que nosotros hagamos en este tiempo en nuestra casa. Hay muchas cosas que el Señor nos está llamando a verdaderamente a hacer en nuestro hogar. Amén. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues según la palabra de Dios, debemos de permitir que el Señor transforme nuestra casa, transforme el hogar, transforme eso, nuestras casas. Que este día, a través de la palabra del Señor, tu casa pueda transformarse, tú puedas transformarte dentro de tu casa, que el Señor actúe e interactúe dentro de tu hogar, que su poder, que su gracia, que su presencia, que su bendición empiece a manifestarse en tu casa, hermano, y de una manera poderosa puedas disfrutar este tiempo, que este tiempo no se convierta en una carga, en el tiempo que todavía nos resta estar todavía en los hogares, que no se convierta en una carga, que no se convierta en un pesar, que no se convierta en un problema, sino al contrario, que podamos nosotros ponerlo en la mano de Dios para que el Señor edifique nuestra estancia en nuestras casas y que Dios bendiga nuestras casas y las use de tal manera que sean de bendición y que sean de crecimiento y que sean de como la palabra de Dios nos enseña. Amén. Aleluya. Así que voy a empezar con el mensaje. Recuerde que yo siempre le recomiendo que ponga usted junto a su Biblia, cuaderno de apuntes, agarre su lápiz, su pluma, póngase muy listo para poder adentrarnos en la palabra de Dios. Amén. Hoy traigo algunos versículos, traigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 puntos. 9 puntos solamente que voy a trasladarle, que quiero yo ministrarle, quiero compartirle 9 puntos que hablan de cómo el Señor transforma los hogares, transforma las casas. Amén. Y que usted pueda buscar de Dios, permitir que el Señor lleve a cabo esas acciones, lleve a cabo esas obras en su casa, para que ahí haya una transformación y que en su casa haya luz, haya sanidad, que en su casa haya misericordia, haya revelación, que en su casa exista el perdón, también hay un despertar en su casa, haya salvación, hermano. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Nos cortamos o qué? ¿Seguimos bien? Amén, aleluya. Muy bien. Saludo a todos los hermanos que están conectando. Gloria al Señor. Amén. Muy buenas tardes a todos. Aquí se acaba de conectar Jorge, parece.
Recuerda, hermano, comparta esta transmisión con quien usted quiera llevarle aliento, consuelo, llevarle revelación, llevarle una palabra de edificación. Amén. Aleluya. Muy bien, pues el primer punto que quiero establecer, Mateo capítulo 5, versículo 15. Este tema es transformando las casas. Mateo 5:15, dice la palabra: ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Amén. Alumbra a todos los que están en casa. Entonces, ¿qué dice el texto siguiente? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué importante es que nosotros podamos, en este tiempo que estamos en nuestro hogar, hacer que la luz de la palabra, la luz de Dios, la luz de la presencia del Señor, no se esconda, que no la pongamos en un lugar donde no se vea, sino al contrario, que la luz que el Señor nos ha dado, la luz que Él nos ha otorgado a través de la Escritura, a través de su hermosa presencia, hermano, la pongamos en el lugar más visible. Dice que una luz no se enciende para esconderse, una luz no se enciende para ponerla debajo, sino que se enciende para ponerla sobre el candelero, pero para que alumbre a todos, o sea, en el lugar más alto, en el lugar más visible, en el lugar más estratégico, para que pueda, o en el lugar correcto, para que pueda alumbrar a todos los que están en la casa. Y qué importante es que en este tiempo nuestra casa sea una casa de luz, una casa llena de luz, una casa llena de la presencia del Señor, una casa llena de bendición, una casa llena de revelación, una casa donde hay luz en un hogar, no hay nada escondido. Donde hay luz en un hogar, hermano, no podemos tropezar. Donde hay luz en un hogar, no existen las tinieblas, o las obras de las tinieblas no van a reinar en ese lugar. ¿Por qué? Porque la luz que nosotros ponemos, la palabra de Dios, la presencia de Dios, empieza a gobernar, a alumbrarnos a todos, empieza a hacer visible todas las cosas, pues. Amén. Y cuando hay luz en una casa, todo se puede arreglar. ¿Por qué? Porque entonces podemos ver las fallas, podemos mirar las necesidades, podemos mirar los conflictos. Cuando hay luz en un hogar, hermano, ese hogar va a edificarse, ese hogar va a mejorarse, ese hogar va a siempre estar bien. Amén. Dice Juan 8:12, Jesús hablando. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Entonces, qué importante es que nuestra casa, en este tiempo que nosotros estamos guardados en casa, que estamos protegidos en casa, hagamos que nuestra casa, generemos que nuestra casa sea una casa de luz. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí, porque le invitamos al Señor, porque estamos pidiéndole al Señor Jesús que Él, que es la luz de este mundo, que es la luz que alumbra en nuestro hogar, ilumine todo, pues que Él haga que en nuestra casa no exista nada oculto, no exista ninguna tiniebla, pues no exista el pecado, no exista nada equivocado. ¿Por qué? Porque aquel que anda, dice, el que anda en tinieblas tropieza. Amén. Pero el Señor, que es la luz, dice, Él es el que nos da la luz de la vida. Entonces, qué importante es cuando nosotros generamos o hacemos que nuestra casa sea una casa de luz. Es una casa llena de vida, es una casa de bendición. Amén. Así que la palabra de Dios nos enseña precisamente que no debemos nosotros de pasar tiempos desagradables en nuestros hogares. Al contrario, hay que disfrutar, hay que aprovechar todos los momentos que hoy tú puedas tener en tu casa, contigo, con tu familia, con tus hijos, con las personas que estés habitando y cohabitando, pero también con el Señor, con Dios, con la palabra del Señor, con la presencia de Dios, hermano. Así que en este tiempo tu casa debe transformarse en una casa de luz, en una casa de vida. Amén.
Aleluya. Por eso es que este mensaje se llama transformando las casas. Hay que permitirle a Dios y nosotros también trabajar para que nuestras casas sean transformadas. Usted puede perder el tiempo en su casa, usted puede buscar entretenimiento en su casa, usted puede estar descansando en su casa, pero también puede edificar su casa. También puede trabajar y buscar a Dios para que su casa sea transformada. Amén. Y si es una casa de oscuridad, es una casa de sombras, es una casa de penumbras, es una casa de problemas, bueno, trasládele luz, póngale luz en su casa. La luz que el Señor le ha dado a través de la palabra, no la guarde debajo del almud, sino póngala en el candelero y que alumbre a todos, hermanos, en el nombre de Cristo. Recuerde que el Señor, dice el Señor Jesús, yo soy la luz del mundo, dice el Señor Jesús. Así que usted invite a Cristo a su casa, cuando esté desayunando, comiendo, cenando, cuando esté a la mesa, cuando esté estudiando la palabra. Usted invite al Señor a su casa y va a descubrir, usted va a recibir esa luz de Cristo, hermano, que va a alumbrar todo su hogar. Pero esa luz es la vida del Señor en su familia, es la vida cristiana, la vida de paz, la vida de gozo, la vida de fe, la vida de bendición, la vida de victoria, la vida abundante que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque Él es la luz que nos alumbra y que nos da vida. Aleluya, amén. Qué importante es que podamos nosotros hacer cosas positivas, que nosotros en este tiempo, precisamente en este tiempo, nos volvamos de las cosas que no tienen provecho, por decir así, a las cosas que edifican, que dejemos el entretenimiento por un rato, que dejemos el ocio por un rato, que dejemos de estarnos quejando, que dejemos de estar pensando cuándo va a terminar esto, cuándo vamos a poder salir. Mejor aproveche usted todo el tiempo que tiene y todo el tiempo que puede tener en su hogar para edificarlo y para buscar una transformación poderosa y positiva a su casa. Amén. Así que el primer punto de este tema es transformando las casas. Haga de su casa una casa de luz. Amén. Aleluya. Una casa de luz, hermano. Qué glorioso es que la luz del Señor alumbre, pues. Amén. Alumbre. Otro punto es Mateo capítulo 8, versos 6 y 7. Aquí vamos a hablar de cómo el Señor actúa o hace, pues, qué es lo que el Señor, cómo el Señor Jesús transforma las casas. Qué importante es que nosotros a través de la oración podamos estar llamándole al Señor, buscando al Señor, invitando al Señor a nuestro hogar. Amén. Desde la mañana que nos levantamos hasta el acostarnos, que la presencia de Dios siempre esté ahí, que la presencia de Cristo siempre esté en ese lugar. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie tantito. Gloria al Señor. Mateo capítulo 8, versos 6 y 7 dice: y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Amén. ¿Qué le dice el Señor? Yo iré y le sanaré. Aleluya. Qué importante es que, mira la intención del Señor. Dios quiere ir a tu hogar, Dios quiere ir a tu casa, Dios quiere dirigirse. El Señor no se niega en entrar en ninguno de los hogares que le invitan. Aquí el pasaje dice que un hombre le dijo, rogándole, postrado, diciéndole, Señor, mi criado, tengo un criado en casa, está postrado, él está paralítico y aparte está gravemente atormentado. Pero Jesús le responde, yo iré y le sanaré. Amén. Entonces el Señor en este tiempo, hermano, está a la puerta tocando las puertas de los hogares. Él quiere entrar a los hogares, Él quiere entrar a los corazones, Él quiere entrar a las familias, Él quiere permanecer, Él quiere estar ahí. Amén. El deseo del Señor es llevar a tu casa bendición y transformación. Mira que aquí no está el Señor pidiendo explicaciones. Oye, pero ¿de dónde eres? ¿Qué haces? ¿De dónde vienes?
Simplemente alguien que tiene necesidad va con el Señor, le dice: necesito que vayas a mi casa y necesito que en mi casa hay una persona ahí que está mal. Entonces el Señor no se niega, hermano. Aleluya. Mire también este pasaje, en este mismo punto, Mateo 8:14. Hablando de Jesús entrando en la casa de Pedro, dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Amén. ¿Qué es lo que hace el Señor en nuestros hogares? ¿Cómo a través de la palabra de Dios, a través de los evangelios, estamos nosotros conociendo, estamos entendiendo que Jesús llega a los hogares? ¿Para qué? Para transformar la estancia que nosotros tenemos en el hogar. La suegra de Pedro estaba postrada, estaba en cama, estaba enferma con fiebre, y cuando llegó Jesús, Él la miró, fue y la tocó, y entonces la sanó, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor llegó a ese lugar, a esa casa, a convertir esa casa en un lugar de sanidad, en un lugar de bendición. Porque donde está el Señor en un hogar, en ese hogar no va a haber enfermos. En ese hogar no va a haber gente postrada, no va a haber gente, ¿cómo le diré? Gente que esté apesadumbrada o que esté quejándose, que esté doliéndose. No va a haber personas que estén mal, pues al contrario, el Señor va a los hogares, va a las casas a llevar su palabra, a llevar su poder, a llevar su bendición, a llevar sanidad. Amén. Entonces, transformando las casas, el Señor llega a la casa de Pedro y transforma la casa de Pedro en una casa de sanidad, donde la suegra de Pedro es sanada, es levantada. Amén, aleluya. Mire qué bonito estos pasajes, y tomando la referencia de estas historias evangélicas, estas historias bíblicas, de cómo el Señor, cuando llega a un hogar, transforma ese hogar. Por eso yo quise traer este mensaje, para que todos los que somos de Cristo, todos los que somos de Dios, los hijos de Dios, hermanos, la iglesia, no debemos de estar en nuestros hogares quejándonos, no debemos de estar en nuestros hogares pensando: ay, ¿cuándo va a terminar esto? Y llorando y sintiéndonos atribulados, y sintiéndonos que estamos sufriendo y que estamos siendo castigados. No debemos nosotros de tener esa sensación, porque si el Señor está contigo en tu casa va a ser una casa de luz, va a ser una casa de sanidad, va a ser una casa de bendición. Amén. Así que no es un sentimiento el que nosotros generemos esa sensación o ese sentimiento de estrés, ya de una desesperación mental, de turbación del alma, de enojo, de tristeza, de impotencia, de que cuándo vamos a salir de aquí, a qué hora se va a terminar esto, y que sientamos pues un malestar dentro de nosotros por tener tantos días dentro del hogar. No es un sentimiento que el Señor nos está llamando a hacer, pues a tener, a manifestar. Al contrario, si el Señor quiere que tú estés en tu casa, es para que Él también esté contigo en tu casa, y en tu casa, hermano, haya una transformación y una bendición. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, la casa se puede transformar en una casa de sanidad, así como la casa de Pedro, y como la casa donde, aunque el pasaje de Mateo capítulo 8 verso 6 no fue Jesús a ese lugar, sino que envió su palabra, pero Jesús dice: yo iré y le sanaré. Amén. Yo iré y le sanaré. Aleluya. Porque el Señor no se niega, hermano. El Señor no se niega en bendecir, el Señor no se niega en entrar a tu hogar. En este tiempo, invita al Señor a tu hogar, invita a tu casa, y dile: Señor Jesús, pásale. ¿Qué vas a hacer en mi casa? ¿Qué vas a transformar en mi casa? Si hay oscuridad, si hay tinieblas, Señor, llena de luz. Si hay dolor, si hay apatía, si hay sentimiento de soledad, si hay enfermedad ahí en la casa, pues con más razón, Señor, ven a mi casa y transforma la casa en un lugar de sanidad. Amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 9 versos del 10 al 13. Vamos a leer Mateo 9 versos 10 al 13. Gloria a Dios. Espero que la transmisión le esté llegando bien, hermano, a su casa.
Gloria al Señor, ya no tenemos ningún aviso de falla. Me gozo, en verdad, me da mucho gusto que podamos hoy hacer esto de una mejor manera, una manera más profesional, amén, y que podamos llegar a su hogar con la palabra de Dios y con claridad. Esperamos que esto también nos permita pues poder transmitir los tiempos de alabanza como lo tenemos aquí en la iglesia, alabanza en vivo, y que llegue el sonido claro, bonito a su casa, para que nos gocemos, hermano, para que nos gocemos juntos, amén, aleluya. Entonces nos quedamos en el tercer punto, Mateo capítulo 9, versos del 10 al 13. Mateo 9, del 10 al 13. Dice la Escritura, léalo conmigo por favor. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Amén. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido, dice el Señor, a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Entonces mire qué bonito que el Señor, cuando llega a esta casa, dice, estando en el verso 10, dice que estando él sentado a la mesa en la casa, amén, pues él estaba comiendo con los pecadores, hermano, con la gente que pues no tenía buen testimonio, amén, gente que normalmente se hacía un lado, se repudiaba, gente que ni siquiera querían tener amistad con ellos, pero el Señor no los miraba como gente mala, pues, como gente que no tenían el derecho o que no tenían ni siquiera, que no debieran de recibir, amén, lo que Jesús les daba. Pero el Señor los veía con ojos de misericordia, el Señor los veía como gente necesitada, gente que se está perdiendo, gente que puede alcanzar a través de la misericordia y de la gracia de Dios la salvación, amén. Por eso es que cuando el Señor está en una casa, esa casa, hermano, se convierte o se puede convertir en una casa de misericordia. Misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificio, amén. Y muchas veces nosotros somos en los hogares a veces o en nuestra propia persona, pues, ¿no? Somos muy elitistas. Tenemos la tendencia quizá de decir: a este sí lo recibo, a este sí me cae bien, con este sí platico, con este no, a este no porque esto. Entonces tenemos esa tendencia de hacer excepción de personas. Y a Jesús, por no hacer la acepción de personas en una casa, porque en esa casa había de todo tipo de personas, amén. Dice, él llegó a la casa, se sentó a la mesa, pero se sentó a la mesa del lado donde estaban los pecadores, donde estaban los publicanos, donde estaban, como dice la Escritura, pues, ¿no? Entonces, los que pensaban que Jesús iba a sentarse con ellos, que eran dignos, pues, de que Jesús estuviera ahí, amén. Jesús cambia el entorno en las casas y entonces Él se sienta con aquellos que necesitan recibir la misericordia de Dios a través de la palabra de Dios, a través del amor del Señor, a través de la aceptación, hermano. Qué importante es que nosotros tengamos aceptación y no hagamos excepción de personas. Eso es tan maravilloso, que nosotros vayamos a que tengamos un ojo, poder ver como el Señor ve, y veamos la necesidad, no la necesidad física, sino la necesidad del alma, la necesidad espiritual de los hombres, y que seamos movidos a misericordia para llevarles la palabra, para aceptar a esas personas, hermanos, que todo el mundo lo rechaza, aquellos que se sienten ya de por sí rechazados. Hay incluso en las congregaciones, dentro de las iglesias, se puede dar esos ámbitos, pues, amén.
Entonces las iglesias somos una casa de misericordia. Y ojalá que en este tiempo tu casa, aunque no estamos recibiendo personas, aunque no se deben, se supone que no se deben de recibir personas, pero yo sé que si alguien va y visita a su papá, visita a alguien o por una necesidad o por una ocasión, por alguna cosa, entonces puedes recibir a alguien o puedes ir por necesidad a casa de alguien. Amén. Pero que en este tiempo aprendamos nosotros a generar que nuestra casa sea una casa de misericordia, para que cuando se pueda abrir nuestro hogar podamos nosotros recibir a aquellos que necesitan recibir la misericordia de Dios, que necesitan la aceptación del Señor. Amén. Aleluya. Porque qué importante es eso, que no hagamos, ni tú ni yo, excepción de personas, mucho menos entre los hermanos. Y lo digo con mucha sinceridad y con mucho respeto para todos los hermanos, pero hay quienes todavía, aún dentro de las iglesias, se atreven a ser elitistas, a excepción de personas. Le hablan a uno y a otros no, quieren solamente o congenian con unos, quieren tener amistad o quieren tener hermandad cristiana, confraternidad con algunas personas, pero no con otras. Entonces, estamos nosotros poniéndonos en una zona de peligro haciendo eso. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la iglesia, el que no hace excepción de personas es Dios, es el Padre, y el Padre nos recibe a todos y nos da bendición a todos, y cuando Él se mueve y cuando derrama la llenura del Espíritu Santo, lo hace sobre todos. Amén. Aleluya. Entonces, qué importante es que nuestra casa en estos tiempos, hermano, se convierta, sea transformada por el Señor en una casa de misericordia, una casa que pueda recibir a aquellos que te visitan, una casa que pueda recibir sobre todo a aquellos que no conocen a Cristo, a los que son pecadores, a los, como dice la palabra, pues, ¿no? A los que, como dice, según a los ojos de los fariseos, ¿no? Según a los ojos de los fariseos, que tenían ellos esa visión, que podían ver a la gente y los etiquetaban, y entonces según ellos veían a los publicanos como pecadores o como personas no dignas, amén, de la bondad de Dios, del amor de Dios. Sin embargo, el Señor Jesús les da esa muestra. Y aprender lo que significa misericordia quiero, dice el Señor. ¿Qué quiere el Señor? Que en tu casa exista eso, misericordia. Que sea una casa de bondad, de misericordia, que no hagas acepción de personas, mucho menos entre la familia, que no haya distinción entre hijos y nada de eso, sino que todos sean de la misma manera y llenos del mismo amor, y que se bendiga a todos por igual, hermano. Amén. Aleluya. Que tu casa en este tiempo sea transformada en una casa de misericordia, para la gloria de Dios. Amén. Qué bonito es poder escudriñar la palabra de Dios, poder traer el mensaje de la palabra de Dios, tomar la escritura y aprender de ella, de la misma escritura, aprender de ella, y entonces poder traer la palabra del Señor a que en nuestro hogar la palabra de Dios nos lleve a efectuar algo poderoso y que haya un cambio. Amén. ¿Cuántos quieren que en este tiempo en su casa haya una transformación positiva de parte de Dios? ¿Cuántos no deseamos que en nuestro hogar cambie? O sea, vamos a pasar 40 días, 60 días, quizá 50 días, no sabemos cuántos días vamos a estar en las casas. Y cuando pase eso, ¿de qué nos vamos a dar cuenta? Que desperdiciamos el tiempo, que no aprovechamos el tiempo que tuvimos en nuestra casa, y que es un tiempo que Dios nos está dando para que efectuemos algo ahí. Entonces, qué importante es que tú y yo, hermano, podamos aprovechar estos momentos, este tiempo, pues, amén, usar lo mejor que tenemos, que es la palabra de Dios. Imagínate qué terrible sería que ya cuando pase la pandemia y entonces tú empiezas a andar otra vez en las calles y andar interactuando en tu trabajo, que vas a la iglesia, y después te des cuenta que todo lo que pudiste hacer, la oportunidad que tuviste, la echaste a perder, porque
porque te estabas quejando, porque estabas desesperado, porque estabas aburrido, porque estabas enojado, porque estabas enfadado, porque solamente buscabas el entretenimiento, porque solamente querías matar el tiempo, pero no te edificaste, no utilizaste la sabiduría para edificar tu casa, no utilizaste la palabra de Dios, la luz de la palabra del Señor para transformar tu casa, no invitaste al Señor Jesús a tu morada, a tu casa, para que Él genere con su poder, con su presencia, una transformación, hermano. Entonces vamos a pasar este tiempo y vamos a darnos cuenta de que lo perdimos. Eso no debe ser así. Amén. Aleluya. Por eso yo te invito que en este tiempo, a través de la palabra, puedas edificarte y edificar tu casa. Que el Señor Jesús transforme tu casa. Amén. Otro punto que traigo aquí, dice Mateo capítulo 13, verso 36. Vamos a hacer un recuento de qué tipo de transformación puede recibir nuestra casa. El punto número 1 es casa de luz. El número 2 es casa de sanidad. El tercero es casa de misericordia. Y hoy el cuarto punto en donde vamos es casa de revelación. Amén. Dice Mateo 13:36. Vaya conmigo, Mateo 13:36, por favor. Vaya a su Biblia, ahí donde usted está en casita, Mateo 13:36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Amén. Le pidieron: Señor, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Mire, qué poderoso lo que está pasando aquí. Este pasaje nos está dando a luz que después de haber trabajado, haber obrado, haber andado en el diario vivir, los discípulos del Señor, los que andaban con Jesús, hermano, los que andaban con Jesús, amén, ya que la gente se fue y ya que se quedaron ahí nada más, dice, entró Jesús en la casa, amén, entró Jesús en la casa. Ahora, acercándose él a sus discípulos, le dijeron, ellos le pidieron: explícanos, Señor. Amén, aleluya. Y qué importante es lo que a través de la cercanía con el Señor, hoy nos podemos nosotros acercar a Cristo a través de la palabra, a través de la oración, en nuestra casa, en lo secreto, en lo íntimo, en lo tranquilo, en donde nadie nos molesta. Amén. Donde ahorita tenemos mucho tiempo, hermano, para hacerlo y decirle: Señor, explícame. Entonces, esa casa se convirtió para los discípulos en una casa de revelación. Amén. En una casa de revelación. Dice 36, vamos a leer el verso 37. Amén. El verso 37 dice: respondiendo él le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entonces el Señor empezó a revelar, hermano, casa de revelación. Diga conmigo: casa de revelación, aleluya. Empezó a revelar todo, amén. Es donde cuando nosotros nos acercamos a Cristo y podemos platicar con Él, podemos decirle: Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir lo otro? Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo este asunto? ¿Por qué he estado pensando aquello? ¿Por qué me vienen estas palabras de la Biblia a la mente? Entonces, en nuestra casa, hermano, interactuando con Cristo, se puede transformar en una casa de revelación, donde el Señor te enseña, donde el Señor te explica, donde el Señor detalladamente a través de la palabra te da revelación, te da conocimiento, te da entendimiento, te da guianza, te da sabiduría, te da conocimiento. Amén. ¿Para qué? Para edificarte, para que entiendas, para que no solamente para que entiendas, sino también para que creas y para que tengas tú la sabiduría de cuando recibes la revelación del Señor, tú puedas compartirle a los demás. La revelación que Dios te da, hermano, no es para que tú sepas mucho, sino es para que tú puedas enseñar mucho. No es para que tú te llenes de revelación y que te llenes de cosas y todo eso, sino que es para que puedas
gracias, sino es para que puedas enseñar, tener palabra, tener conocimiento. Hay quienes, hermano, yo me he dado cuenta y lo digo pues con un espíritu no de juicio, sino de edificación. Hay quienes tienen mucho conocimiento, saben mucho Biblia, a mí me quieren predicar, a mí me quieren compartir, vienen y me explican esto, me explican otro. Y yo digo, amén, hermano, gloria a Dios. ¿Cómo sabe usted? Pero ese conocimiento hay que compartirlo con los que no conocen de la palabra. La revelación que nosotros recibimos es para aquellos que no conocen la palabra. Que en nuestra casa, en este tiempo, se convierta en una casa de revelación, donde se explica a lujo de detalle, donde se explica bien entendiblemente el Evangelio, la Escritura, quién es Cristo, para qué vino el Señor, quién es nuestro Salvador y qué es el pecado. Pues que nosotros podamos hablar a aquellos que se nos acercan, a aquellos que nos preguntan. Pero muchas veces hablamos teología, hablamos escatología, hablamos misterios, hablamos cosas que ni nosotros mismos entendemos o podemos discernir. Sin embargo, el Señor les explica de lo más claro y de lo más sencillo a sus discípulos para que ellos puedan entender. Esa es la revelación que Dios nos da, es la revelación que podemos recibir de parte de Dios, hermano. Que tu casa sea una casa de revelación. Deja entrar al Señor Jesús, deja que la palabra de Dios empiece a tomar autoridad, posesión, que tome vida en tu casa, que la palabra del Señor empiece a fluir dentro de tu hogar para que haya mucha revelación entre ti, entre tu familia, si son papás con los hijos con los papás. Compártanse la palabra hoy ustedes que están juntos y empiecen a traer revelación, expliquen la palabra, aprendan a enseñar, aprendan a explicar, aprendan a entender. Busquen conocimiento, busquen revelación de la palabra del Señor. Mira a los discípulos, qué gran ejemplo, porque ellos miraron que el Señor predicó a la multitud de la parábola del trigo y la cizaña, pero cuando ellos ya vinieron le dijo, Señor, pues a lo mejor la gente se quedó como nosotros, no entendemos muy bien, explícanosla. Amén. Y qué importante es buscar eso, la revelación, buscar el entendimiento de la palabra. Y hoy en las casas, hermano, se puede dar eso. Entre ustedes, entre la familia, hablar de la Escritura, qué entiende de esto, qué entiende del otro, para que el Señor, para que el Espíritu Santo, que es nuestro empiece a traer sobre la familia, sobre los hijos por los padres, e inclusive a los padres aún por los hijos, la revelación y el entendimiento de la palabra. Amén, aleluya. Que tu casa se convierta en una casa de revelación en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe por qué? Dice la Escritura, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dice, mi pueblo perece por falta de revelación, mi pueblo perece por falta de entendimiento. ¿Por qué? Porque no buscaban, porque no entendían. Aleluya. Inclusive en el libro de Samuel, cuando Samuel era pequeño y todavía no era sumo sacerdote ni era el profeta, dice la Escritura que en ese tiempo escaseaba la palabra y escaseaba la visión. No había palabra de Dios, no había visión. Entonces, sin embargo, a Dios le plació revelarse y traer palabra profética, palabra de juicio, palabra de conocimiento, de sabiduría, revelar sueños e interpretación a través de Samuel, hermano. Y fíjese, el gran profeta, el gran hombre de Dios que fue Samuel. Amén, aleluya. Así que qué bendición, porque el Señor nos ayuda. Y esta palabra, la palabra del Señor que nos edifica, amén, aleluya, que nos edifica en este tiempo. Gloria a Cristo. Casa de revelación. Otro punto, vamos a otra casa. Marcos capítulo 2, verso 1. Marcos 2, verso 1. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó, dice, que estaba en casa. ¿En dónde estaba Jesús? En casa. Amén. Todos los pasajes están hablando de que el Señor va a casa, está en casa, de la interacción de Cristo, de nuestro Señor, en los hogares, en las casas.
Entonces Jesús llegó a la ciudad de Capernaum, dice la Escritura, y ellos oyeron que Jesús estaba en casa. Amén, aleluya. Este es el pasaje del paralítico sanado. Entonces dice el pasaje, todo el mundo empezó a agolparse, todo el mundo empezó a ir a la casa, y donde estaba Jesús en esa casa, ahí empezó a ir la gente, toda la ciudad, a tal grado de que ya no podían llegar a la entrada, a la puerta. Sin embargo, unos que tenían unos hombres que tenían a su amigo paralítico, lo agarraron y lo llevaron a la casa donde estaba Jesús, pero lo metieron por el techo. Amén. Metieron al paralítico por el techo. Entonces cuando el paralítico descendió, cuando el paralítico cayó donde estaba Jesús, el Señor se gozó y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Amén, aleluya. Sin embargo, el Señor fue criticado y juzgado en ese momento, pero Jesús le dijo al paralítico en esa casa: tus pecados te son perdonados. Amén. Es lo primero que recibió ese paralítico, el perdón de pecados. Más que el Señor lo hubiera levantado o lo haya sanado, primeramente el Señor le dio perdón de pecados. Tus pecados, le dice, te son perdonados. Amén. Marcos capítulo 2, verso 1. Aquí encontramos en esta casa una casa de perdón. En el verso 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Amén, aleluya, gloria al Señor. Usted conoce este pasaje y sabe que después el Señor, disertando con los que estaban ahí juzgando que si era poderoso para perdonar pecados, entonces el Señor le dice: ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda, ¿no? Entonces el Señor sana al paralítico para que ellos entiendan que Él tiene poder sobre la enfermedad, y que puede, así como tiene poder y sobre la enfermedad, también tiene poder sobre el pecado. Él puede perdonar pecados. Entonces nuestras casas deben de ser casas de perdón, de reconciliación. Deben de ser hogares donde el perdón esté fluyendo, donde no debemos nosotros guardar rencor, donde no debemos nosotros de guardar odio, ni tampoco de estar enjuiciando a nadie, ni estar criticando, ni haciendo nada en contra de la gente. Al contrario, busquemos la misericordia, el perdón a la gente. Amén. El perdonar, el buscar el perdón de pecados en nuestras casas. Debe de haber un espíritu de nuestra parte de arrepentimiento. Debemos en las oraciones ir al arrepentimiento, pedirle perdón al Señor, para que el Señor perdone nuestros pecados, pero que también el Señor sane al enfermo, porque también el Señor levante al paralítico. ¿Por qué, hermano? Porque el pecado es como una lesión, pues, en nuestra alma, en nuestra vida espiritual. El pecado es como una cojera, es como si estuviéramos lisiados nosotros. El pecado no nos permite avanzar, no nos permite seguir adelante con el Señor, no nos permite servir al Señor de una manera correcta. Entonces el pecado nos incapacita. Pero cuando nosotros le pedimos perdón al Señor, cuando nosotros buscamos a Dios, y entonces en nuestra casa, en este tiempo, volvámonos al Señor y pidámosle perdón para que esos pecados sean perdonados, y entonces también se nos quite toda incapacidad de caminar, toda incapacidad de servir, toda incapacidad. Y que en este tiempo, hermano, que usted está en su casa, haga que su casa sea una casa de perdón, donde usted se arrepiente, donde usted cambia, donde cambiamos, nos arrepentimos, buscamos a Dios y alcanzamos el perdón y el favor de Dios, para que cuando salgamos de nuestra casa, cuando podamos salir, no sigamos incapacitados, sin poder servir al Señor, sin poder caminar detrás de Cristo, sin poder tomar la cruz, sin poder hacer la obra de Dios, sin poder hacer la voluntad del Señor. Al contrario, que cuando pase este tiempo de cuarentena y de estar en casa, y que podamos salir, que salgamos, pero mire, porque nuestra casa se transformó en una casa de perdón de pecados. Y entonces toda incapacidad espiritual, toda cojera espiritual, toda incapacidad en el alma que nos llena de culpa y no nos permite seguir adelante y servir al Señor, sea quitada, seamos sanados de eso y salgamos, amén, a servir a Cristo, a servir al Señor. Salgamos a predicar el Evangelio, salgamos a llevar las buenas nuevas, salgamos nosotros a
compartir ese mismo perdón que nos alivia a nosotros, ese mismo perdón que nos levanta a nosotros, a aquellos que también pueden estar en nuestra misma condición o peor. Amén. Así que en nuestros hogares, tu casa, mi casa, en este tiempo se conviertan, sean transformados, amén, en una casa de perdón de pecados, aleluya, de restauración. Una casa donde el Señor Jesús te vuelva a levantar. Gloria al Señor. Amén. Qué bueno Dios. ¿Qué tiempo llevamos? Ya casi una hora. Ya casi una hora, me quedan algunos textos. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno es Cristo, hermano. Vamos a tratar de sobrellevarlo un poco más ligero esto. Amén. Aquí hay otra casa, hermano, muy impactante esta casa. Está en el libro de Lucas. Trasládese conmigo de Marcos hasta Lucas, por favor. Vámonos a Lucas capítulo 8, verso 41. Lucas 8, verso 41. Amén. Mire, dice aquí en Lucas 8, 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Amén. Jairo, uno de los principales de la sinagoga, fue a buscar a Jesús cuando Jesús andaba en una de las ciudades. Entonces Jairo se postró ante el Señor y le dijo: Señor, te ruego que entres a mi casa. Amén. Aleluya. ¿Qué era lo que necesitaba Jairo? Jairo necesitaba que la hija de él, que tenía aproximadamente 12 años, fuera resucitada, o más bien despertada. Amén. Que fuera despertada. Aleluya. Entonces, vaya conmigo al verso 51. Vamos a omitir el otro resto del pasaje y vámonos al verso 51. Dice: entrando en la casa, no dejó entrar a nadie sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta sino duerme. ¿Qué dijo el Señor? Que estaba dormida. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Amén. ¿Qué le dijo el Señor? No le digan a nadie nada. Aleluya. Mire qué importante es. Jairo va a buscar a Jesús, se postra a sus pies, le dice: Señor, ven a mi casa, te ruego que entres a mi casa. Jesús va con Jairo, lo que ya habíamos dicho, hermanos, en Mateo, que el Señor no se niega cuando lo invitas a tu casa, cuando lo invitas a la casa de alguien que tiene una necesidad. El Señor no se niega. Entonces dice la Escritura que Jesús iba con Jairo, iba caminando, y en el trayecto del caminar también hubo un milagro de una mujer que sufría flujo de sangre. Amén. Pero en el trayecto de ese, caminando por la ciudad y agolpados por la gente, llegan hasta donde está la casa de Jairo, y Jesús entra a la casa, pero la niña ya había muerto, la gente ya le había dado, ya sabían que había muerto, y Jesús dice: no está muerta, ella duerme. Amén. Entonces el Señor entra y transforma esa casa. Una casa de muerte la transforma en una casa del despertar. Amén. Y así le estoy llamando yo en este punto: que el Señor transforme nuestra casa en una casa de despertar, de volvernos a levantar. ¿Por qué? Porque qué importante es, como dice el Señor Jesús: la niña no está muerta sino duerme. Aleluya. Entonces, muchas veces nosotros, la iglesia, estamos dormidos, como muertos. Amén. En nuestro mismo hogar, aún en la misma iglesia.
Cuando nos reuníamos, ¿cuántos hermanos no se han dormido, no se dormían en la predicación? ¿Cuántos hermanos no cabeceaban? ¿Cuántos hermanos hasta a veces echaban un ronquidito por ahí? Pero estaban durmiéndose. Y esta niña es un reflejo, es una figura de lo que pasa, pues. Y el Señor viene a eso. El Señor quiere entrar a tu casa. El Señor no se niega a entrar a tu casa, pero Él quiere despertar a los hermanos. Él quiere despertar la iglesia. Él quiere despertar a los hijos de Dios, que no estén dormidos nada más, que no estén en reposo, que no estén como muertos, pues, amén, sino que empiecen a despertarse para alimentarse. Porque aquel que se duerme, hermano, aquel que se duerme en las predicaciones, o el que se dormía en las predicaciones, no se alimenta de la palabra. Por eso el Señor, al despertar a la niña, lo primero que dice: hey, denle de comer, porque necesita fuerza, necesita la palabra de Dios para mantenerlo despierto, para mantenerlo alerta, para mantenerlo vivo, para mantenerlo fortalecido, y que no venga otra vez ese espíritu de muerte a volverlo a dormir, a volver ese espíritu de letargo, de sopor, a volverlo a dormir, a tenerlo ahí como muerto, pues dormido, sin recibir nada. Y aquellos que están dormidos o como muertos, ¿qué les pasa? Pues se secan. ¿Por qué? Porque se secan espiritualmente, porque no reciben el espíritu de la palabra, no reciben el poder espiritual de la palabra. Entonces nunca se fortalecen, nunca crecen. Qué importante es lo que el Señor nos enseña aquí, que en este tiempo tu casa sea una casa que sea transformada en una casa de despertar, hermano, donde no agarremos la Biblia y empecemos a leer la Biblia y empezamos a dormirnos y no tenemos ni siquiera la capacidad de leer 2, 3 capítulos, o estamos luchando ahí, no leemos, nos cabeceamos, nos dormimos. ¿Por qué? Porque hay algo. Dile al Señor, invítalo a tu casa, haz como Jairo, ruégale al Señor: Señor, ven a mi casa, despiértanos de este sueño, despiértanos de ese dormir, y alimentanos con la palabra. Que la palabra de Dios venga a fortalecernos, que la palabra de Dios venga a darnos fuerza, a darnos firmeza, a darnos vida. Aleluya. Qué importante es recibir la palabra de Dios en este tiempo, y sobre todo hoy que estamos en casa. Y no hay mejor maestro, hermanos, no hay mejor maestro que tú puedas invitar a tu casa que el Señor Jesús, que el Espíritu Santo, para que su presencia te ministre su palabra, cuando tú ores, cuando tú la leas. Ojalá que todos los que están mirando este mensaje puedan discernir, puedan entender y decirle al Señor: Señor, yo no quiero dormirme, yo no quiero estar dormido en mi casa, sino que transforma mi casa de un lugar de sueño a un lugar de despertar, una casa de sueño a una casa de despertar, donde tú nos levantes y también podamos disfrutar, alimentarnos, amén, alimentarnos de la palabra de Dios. Aleluya. Porque también eso pasa físicamente. No lo vamos a negar, hermano. No lo vamos a negar, que a veces comemos y nos da sueño, ¿verdad? Y luego dormimos y nos levantamos con hambre, ¿sí o no? Físicamente pasa eso. Espiritualmente tenemos nosotros también que levantarnos, alimentarnos, amén, alimentarnos. Y claro que hay un reposar en el espíritu, en el alma, pero en la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Mire qué bonito es que el Señor nos hable a través de la Escritura y que nos guíe, pues, que nos alumbre. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Vamos a otro punto, hermanos. Lucas 19, verso 5. Lucas 19, verso 5. Aleluya. Lucas 19, verso 5. Es la historia de Jesús con Zaqueo. Dice verso 5: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa,
desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Aleluya. Mire, dice el Señor, iba caminando, entrando por un lugar, Jericó. Iba pasando por la ciudad, entonces había un hombre ahí muy bajito, Zaqueo, que él, para poder ver a Jesús, quería ver a Jesús, él se subió a un árbol sicomoro. Y en ese árbol, Zaqueo ahí pudo mirar a Jesús, pero también logró que Jesús lo mirara a él. Y Jesús le dice: Zaqueo, baja, porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Amén. Mire, el Señor va a la casa de Zaqueo. Y entonces cuando Jesús llega a la casa, Zaqueo no sabía que Jesús iba a ir a su casa. Zaqueo solamente había ido a mirar a Jesús. Él a lo mejor se conformaba, ni siquiera Zaqueo lo invitó. Sin embargo, cuando Jesús le dice: Zaqueo, es necesario que yo vaya hoy a tu casa, Zaqueo abre su corazón y él recibe a Jesús. Dice la palabra, lo recibe con una euforia, con un gozo, con algo que cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, Zaqueo se transformó, Zaqueo se convirtió en otro. A lo mejor solamente fue al camino por donde iba a pasar Jesús y subió al árbol para mirar a alguien famoso, a alguien muy reconocido, a aquel que hacía milagros, todo lo que se contaba de Jesús. Sin embargo, Jesús le da el privilegio a Zaqueo, le da la bendición, le dice: yo voy a entrar a tu casa. Zaqueo lo lleva a su casa, lo mete a su casa, pero también hace que la casa de Zaqueo, hermano, se transforme. Aleluya. Lea conmigo el pasaje. Verso 6 dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cómo le recibió? Gozoso, aleluya. Mire, este tiempo es un tiempo de decirle: Señor, ven a mi casa. Ven a mi casa. Si el Señor no sientes tú que te está tocando la puerta, o que Él se quiere invitar solo, invítalo tú, hermano. Dile: Señor, ven a mi casa, pero recíbelo como Zaqueo, gozoso. Amén. Verso 7 dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces, cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, hermano, lo que se había perdido. Amén. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? ¿A qué viene el Señor Jesús? El Señor Jesús viene a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si en tu casa hay hermanos o hay gente que anduvo en el Evangelio y volvió atrás, con más razón necesitas invitar al Señor a tu casa. Necesitas decir: Señor, ven a salvar lo que se había perdido. Ven a encontrar, Señor, y a salvar aquello que se había perdido, o a los que se habían perdido. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, convierte la casa de Zaqueo en una casa de salvación. Aleluya. La casa de Zaqueo, cuando Jesús entra ahí, se convierte en eso, hermano, en una casa de salvación. Porque el Señor le dice, así le dice, el Señor Jesús le dice a Zaqueo, verso 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén. Mire el poder del Señor, la misericordia de Dios. Cómo me gozo poder trasladar, hermano, esta palabra, trasladar esta revelación, este conocimiento que a través del Evangelio podemos recibir y decir: Señor, tú eres la salvación de la casa, tú eres la salvación en nuestros hogares. Ven y entra. Gozosos te recibimos, gozosos necesitamos que entres en nuestros hogares. Aleluya. Porque Él es la salvación, hermano. Entonces, cuando Cristo entre a tu casa se va a convertir en una casa de salvación. Y lo que se había perdido, hermano, el Señor lo va a encontrar, el Señor lo va a salvar. Y si tú no andas tan bien, y si nosotros no andamos tan rectamente, no andamos medio perdidos, pues en el Señor vamos a encontrarnos. En el Señor vamos a poder volver al redil, vamos a poder volver al lugar correcto, a ser otra vez hijos, Porque así le dice a Zaqueo que él también era un hijo de Abraham. Amén, aleluya.
Entonces, ¿qué quiere decirle que él también, por cuanto eres hijo de Abraham, le dice? Ahora, está hablando que Zaqueo era un hijo de la promesa. Tú y yo somos hijos de la promesa. Hemos nacido con promesa. Y el Señor nos ha alcanzado. Y si nos hemos perdido, nos hemos vuelto atrás, el Señor nos ha salvado, nos ha rescatado. Amén. ¿Por qué? Porque hay una promesa en nuestra vida. Hay una promesa de salvación para tu casa. Como dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Aleluya. Y el último punto que quiero compartirte, que quiero trasladarte, está en Juan capítulo 14, versos 2 y 3. Juan 14, versos 2 y 3. Dice el Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Aleluya. ¿Qué dice el Señor? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Gloria a Dios. Que tu casa, amén, también en este tiempo, hermano, se convierta en una casa de Dios, en una casa de la paternidad del Señor. Aleluya. Porque dice en Mateo capítulo 10, verso 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, dice el Señor, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Si nosotros recibimos al Señor en nuestro hogar en este tiempo, en nuestra casa, Dios también nos va a dar una casa, nos va a dar un hogar, un lugar. ¿En dónde? En la casa del Padre. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Amén. Ahí está tu morada eterna, en la casa del Padre. Si nosotros no aprendemos a habitar en estos días, hermano, con el Señor Jesús, creo que a lo mejor no alcanzamos a entender que estamos diseñados para, en este tiempo, vivir con Cristo en nuestros hogares, para que en la eternidad, hermano, vayamos para la casa del Padre, a estar eternamente, a estar ahí. El Señor te da una promesa: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y vendré, dice, y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también tú estés con Cristo, para que también nosotros estemos con Cristo. Amén. Qué importante es estar en la casa, y qué importante es, qué bendiciones estar en la casa, y qué bendiciones que el Señor, nuestro Señor Jesús, que Dios esté con nosotros en nuestra casa, que aprendamos desde este tiempo terrenal a vivir y a habitar en la presencia de Dios, para que cuando nosotros seamos tomados para Cristo, podamos verdaderamente estar en la casa del Padre, donde ellos están preparando una morada para ti y una morada para mí en la eternidad, para gozarnos, hermano, para ser bendecidos, para ser amados, para ser edificados, para ser cuidados, para ser transformados. Mira que en la casa del Padre, allá nosotros vamos a tener que llegar ya transformados, pero aquí necesitamos nosotros transformar nuestra casa a través de la palabra y a través de la presencia de Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Solamente Dios puede transformar tu casa. Amén. Solamente Dios puede transformar tu casa. Él es el que nos da para edificar. Él es el que nos da para construir. Él es el que nos da para plantar. Él es el que nos da para poner, hermano. Y también nos da para derribar y para destruir. Aleluya. Él es el que en Él nosotros podemos edificar y sobreedificar. Aleluya. En su fundamento, en su gracia, en su bendición. Así que en este tiempo yo quiero invitarte que tu casa reciba la presencia de Dios, que busques al Señor, que invites a Jesucristo a tu corazón, a tu vida, a tu casa, y que no estemos quejándonos, no estamos de una manera equivocada en este tiempo que estamos en casa, sino al contrario, aprovechemos el tiempo
y esperemos en el Señor para que Él transforme. Que en nuestra casa haya luz, que en nuestra casa haya sanidad, que en nuestra casa haya misericordia, que haya revelación y perdón. Que en nuestra casa, hermano, se genere un despertar de la iglesia. Que en nuestra casa haya salvación para que podamos nosotros el día futuro ser llevados a la casa del Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Nos gozamos, hermanos, nos alegramos porque aunque no puedo decirle ahorita, demos un fuerte aplauso al Señor, ¿verdad? Pero usted en su casa, dele alabanzas al Señor, gócese, alabe a Cristo, gloria a Dios. Amén. Y aquí tenemos unas peticiones, aleluya. Unas peticiones de oración. Y ahorita vamos a orar por ellas, hermanos. Gloria al Señor. Jorge tiene una petición, Jorge Sandoval, amén, hermano. La tenemos en oración en la petición, aleluya. También Marta López, hermana, qué bendición, aleluya. Qué bueno es el Señor. Y todos los hermanos que están mirando esta transmisión, estoy revisando aquí la transmisión a ver quién está poniendo, quién ha escrito alguna petición, amén. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, hermanos. Qué bueno es Dios. Vamos a orar y vamos a despedir este tiempo que tenemos de la palabra del Señor con una oración, pero también poniéndonos en las manos del Señor, orando por estas necesidades, amén, en el nombre de Jesús. También oramos, hermanos, por sus diezmos y sus ofrendas, y queremos decirle que qué bendición, hermano, que siga apoyando el ministerio, que siga enviando sus aportaciones, sus diezmos, sus ofrendas, que son de gran bendición, son de gran ayuda, nos hace que podamos continuar, hace que podamos seguir adelante, gloria a Dios. Y recuerde que en este tiempo el Señor es el que nos provee, amén. Gracias a todos los hermanos que puntualmente han estado enviando, han estado depositando sus diezmos, han estado trayendo sus diezmos y sus ofrendas. Oramos por ellos, hermanos. Así que vamos a terminar esta transmisión. Amén, aleluya. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición. Gracias, Señor, porque nos ayudas, porque nos llenas de tu gozo, de tu alegría. Oramos, Señor, por las peticiones que han mandado. Ponemos en tus manos la vida de Marta, Señor, y te pedimos por nuestra hermana para que tú traigas cobertura, Señor, y protección sobre su hogar, sobre su casa, sobre su familia, Padre. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que ella está guardada bajo tu sombra, que ella está guardada bajo tu poder, bajo tu gracia, Señor, bajo tus promesas. Que tu palabra dice que no le sobrevendrá ningún mal y que ninguna plaga tocará su morada. Que tú, Señor, eres el que guardas todo lo que ella es, todo lo que ella hace, lo que ella tiene. Bendice a su hijo, Señor, bendice su casa, su familia. En el nombre de Jesús, oramos también por Jorge y Choco, por la familia Sandoval Rochín, para que ellos, Señor, en el nombre de Jesús, puedan seguir adelante con los trámites que han iniciado, Señor, para lo de su casa, Padre. Lo ponemos en tus manos, para que nada se corte, para que nada, Señor, se detenga. Y esta bendición, Señor, que ellos han empezado a alcanzar a través de tu gracia y de tu bendición, a través de tu presencia, Dios, en el nombre de Jesús, puedan seguir alcanzándola, Padre. También oramos, Señor, por todos los hermanos que han enviado diezmos y ofrendas. Bendíceles, guárdales en todo, provéeles toda necesidad, Padre. Que ellos no tengan, Señor, ninguna carencia de nada, que no les falte nada en sus casas, en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras necesidades, las del ministerio, Padre. Y te pedimos que tú suplas todo lo que hace falta, Señor, en el nombre de Jesús. Que
que ningún servicio aquí en la iglesia, Señor, y que nada, Señor, sea estorbado, que podamos seguir, que podamos continuar, Señor, dando tu palabra, que podamos suplir toda la necesidad, Padre, para poder seguir adelante, Señor, ministrando tu palabra en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por todos los hermanos que estuvieron acompañando a través de las redes sociales, Señor, a través del Facebook, y estuvieron juntos, Señor, en esta transmisión y estuvieron recibiendo la palabra de Dios. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdalo, Señor, que lo que se compartió, lo que se predicó hoy, Señor, en ellos sea de rema, Señor, de crecimiento, de bendición en el nombre de Cristo. Ayúdalo, Señor, a entender tu palabra, a darle luz y que transforma sus casas, Señor, sus hogares, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, y te doy gracias, Señor, por los siervos que hoy me están acompañando aquí en la iglesia, por la vida de Ismael y Melanie, Señor, que están haciendo posible que esta transmisión se mejore, que se haga algo mejor para tu gloria, Señor, y para alcanzar de una manera positiva y de una mejor manera, Señor, a los hermanos a través de tu palabra. Bendícelos, Señor, guárdalos, dale sabiduría y que todo su esfuerzo y su trabajo, Señor, sea recompensado en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria, Señor, y la honra, y te amamos, Señor. Te amamos porque eres bueno, porque eres grande y poderoso, Señor. Gracias por este privilegio de compartir tu palabra, Dios, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Hermanos, que Dios me los bendiga, que el gozo del Señor y la paz de Cristo reinen y transformen su casa, transformen su hogar, en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones, Dios les bendiga, nos vemos hasta pronto.